Buenas tardes, mi nombre es Amaria Ramírez y soy del grupo de tercero U de la carrera de Administración y estoy cursando la materia de Derecho. El día de hoy les vengo a hablar sobre la Ley Federal del Trabajo y los artículos que hemos estado viendo en clase como trabajo de mi examen de segundo parcial. Introducción. La Ley Federal del Trabajo tiene como objetivo principal garantizar el equilibrio entre los derechos y las obligaciones, tanto de los trabajadores como de los empleadores. Esta ley protege la dignidad humana, promueve condiciones justas y establece las bases para una convivencia laboral armónica y productiva. Conocerla es fundamental para entender cómo se determinan los salarios, los horarios, las prestaciones y las compensaciones que corresponden a cada trabajador. En este video analizaré los artículos del 45 al 116 que abordan temas relacionados con la jornada laboral, los descansos, el salario, el aguinaldo, el tiempo extraordinario, la prima dominical y otras prestaciones, así como los artículos del 154 al 162, que tratan sobre los derechos de preferencia, ascenso e indemnización. A lo largo de la exposición, explicaré cada tema con el apoyo de diapositivas y ejemplos prácticos que permitirán comprender cómo se aplican estos derechos en situaciones reales de trabajo. De esta manera, podremos reconocer la importancia de la Ley Federal del Trabajo como un instrumento que promueve la justicia y la equidad en el ámbito laboral. Importancia de la Ley Federal del Trabajo. Es fundamental para regular las relaciones laborales en México. Establece derechos y obligaciones tanto para trabajadores como para empleadores, garantizando un ambiente de trabajo justo y equitativo. Artículos que analizaremos. Regulación de las relaciones laborales. El artículo del 45 al 116 regula aspectos fundamentales de las relaciones laborales en México, asegurando un marco legal que protege tanto a trabajadores como a empleadores. Estos artículos abarcan temas esenciales como la jornada laboral, el pago de salarios y los descansos obligatorios, asegurando que los derechos de los trabajadores sean respetados. Jornada laboral y salarios. Los artículos del 45 al 68 se centran en la regulación de la jornada laboral, descansos y el pago de salarios, incluyendo el aguinaldo y el tiempo extraordinario. Estos artículos son cruciales para entender cómo se debe gestionar la carga laboral y los derechos económicos de los trabajadores. Derechos de preferencia y ascenso. Los artículos del 154 al 162 se basan en el principio de igualdad y justicia laboral y regulan los derechos de preferencia, ascenso y antigüedad dentro del trabajo. En conjunto, buscan asegurar que los trabajadores reciban un trato justo al momento de ser promovidos, conservados o indemnizados por su tiempo de servicio. Artículos a analizar del 154 al 162. Derechos de preferencia y ascenso. Estos artículos abordan temas cruciales para los trabajadores, incluyendo sus derechos a la preferencia y al ascenso en el trabajo.
Estos artículos garantizan que los empleados tengan prioridad en oportunidades de promoción, que no sean despedidos sin una justificación adecuada, brindando así seguridad laboral. Indemnización por despido injustificado. Además, estos artículos regulan las indemnizaciones que los trabajadores deben recibir si son despedidos injustificadamente. Esta protección es vital para asegurar que los empleados reciban una compensación adecuada en caso de pérdida de empleo, lo que contribuye a la estabilidad económica de las familias. Jornada de trabajo del artículo 58 al 68. Se refiere al tiempo que un trabajador está obligado a estar en su puesto de trabajo. La Ley Federal del Trabajo establece diferentes tipos de jornadas. Pueden ser diurnas, nocturnas o mixtas, regulando así los derechos de los trabajadores y garantizando su bienestar. Definición y tipos de jornada. Concepto de jornada laboral. La jornada laboral se refiere al tiempo que un trabajador dedica a realizar sus funciones laborales. Es fundamental establecerla para asegurar un equilibrio entre la vida personal y laboral. Existen diferentes tipos de jornada que se clasifican según el tiempo trabajado y la flexibilidad de horarios. Tipos de jornada laboral. Los tipos de jornada laboral incluyen la jornada completa, la parcial y la jornada mixta. La jornada completa típicamente consiste en 8 horas diarias, mientras que la parcial implica menos de ese tiempo y la mixta combina elementos de ambas, permitiendo mayor flexibilidad. Ejemplo práctico del cálculo del salario diario. Para calcular el salario diario de un trabajador con jornada completa, se toma el salario mensual y se divide entre el número de días trabajados en el mes. Por ejemplo, si un trabajador tiene un salario mensual de 12,000, el cálculo sería 12,000 entre 30 días, 400 por día. Días de descanso y días obligatorios. La Ley Federal de Trabajo establece que todos los trabajadores tienen derecho a un día de descanso a la semana, que generalmente se otorga los domingos. Además, también se reconocen días festivos oficiales en los que los trabajadores deben descansar, como el 1 de enero, el 5 de febrero y el 16 de septiembre, entre otros. Trabajar en un día festivo implica un pago adicional. Descanso semanal y días festivos. ¿Qué es el descanso semanal? Pues este es un derecho que tienen los trabajadores para recuperarse y descansar. La Ley Federal del Trabajo establece que deben tener al menos un día de descanso a la semana, preferentemente en domingo. Aunque puede ser en otro día si así se acuerda con el empleador. Este día es fundamental para el bienestar físico y mental del trabajador. Días festivos oficiales. Los días festivos oficiales son aquellos reconocidos por la ley, durante los cuales los trabajadores tienen derecho a descanso. Estos días incluyen el 1 de enero, el 5 de febrero, el 21 de marzo, el 1 de mayo, el 16 de septiembre, el 20 de noviembre, el 12 de diciembre y el 25 de diciembre, entre otros. Si un trabajador labora en un día festivo, tienen derecho a recibir un pago adicional, normalmente el doble de su salario. Ejemplo, trabajo en un día festivo. Cuando un trabajador labora en un día festivo,
tiene derecho a un pago adicional. Según la Ley Federal del Trabajo, se debe pagar al trabajador el doble de su salario ordinario por las horas trabajadas en ese día. Ejemplo práctico. Supongamos que trabajamos el 1 de mayo. Es un día festivo y nuestro salario diario es de 800. El cálculo sería salario diario 800, pago por día festivo 800 por 2, 1600. Total a recibir 800, que es el salario regular, más los 1600. Pago festivo 2400. Prima dominical. La prima dominical es un pago adicional que se otorga a los trabajadores que laboran en domingo. Este porcentaje es del 25% sobre el salario ordinario y se suma al salario que reciben por su trabajo en ese día. Definición y porcentaje aplicable. La prima dominical es un porcentaje adicional que se paga a los trabajadores que laboran los domingos. Según la LFT, este porcentaje es del 25% sobre el salario que el trabajador recibiría en un día normal de trabajo. Ejemplo práctico. Cálculo de prima dominical. Esta prima corresponde al 25% del salario ordinario del trabajador y se calcula para compensar el hecho de trabajar en un día considerado festivo. Para calcular la prima dominical se debe de seguir el siguiente procedimiento. Se determina el salario diario del trabajador dividiendo el salario mensual entre 30, lo que vienen siendo los meses, multiplicar el salario diario por 0.25, lo que corresponde a la prima dominical, y para obtener la prima, sumar la prima dominical al salario diario para obtener el total del pago por trabajar en domingo. Un ejemplo, si un trabajador tiene un salario mensual de 10,000 y trabaja un domingo, su salario diario sería 333.33. Si trabaja 4 domingos en un mes, la prima dominical sería de 83.33 por cada domingo trabajado, lo que se suma y da un total de 333.32 por los 4 domingos. Este monto es la suma al salario mensual, resultando en un total de 10,333.32 por el mes. Tiempo extraordinario del 66 al 68. La Ley Federal del Trabajo define las horas extraordinarias como aquellas que se elaboran más allá de la jornada laboral establecida. Es importante distinguir entre horas extra, que se pagan a un porcentaje adicional, y tiempo excedente, que se refiere a un exceso de horas que no se reconocen como extra. Diferencia entre horas extra y tiempo excedente. Horas extras definidas. Las horas extras son aquellas trabajadas fuera de la jornada laboral establecida, que generalmente se pagan a una tasa mayor según lo dispuesto en la Ley Federal del Trabajo. Se consideran horas extras las que exceden la jornada ordinaria de 8 horas diarias o 48 horas semanales. Por ejemplo, si un trabajador tiene una jornada de 8 horas y trabaja 2 adicionales, esas 2 horas se consideran horas extras.